En el vídeo anterior exploramos cómo el sesgo de autoridad puede influir en nuestras decisiones. Pero, ¿de dónde proviene esta fuerza psicológica? Hoy nos adentramos en las raíces evolutivas y psicológicas del sesgo de autoridad para entender por qué confiamos de manera natural en figuras de autoridad. Viajemos en el tiempo hasta la época en la que los primeros humanos vivían en tribus. La vida era peligrosa, llena de amenazas como depredadores y condiciones climáticas extremas. En estas pequeñas comunidades, la supervivencia dependía en gran medida de seguir a quienes tenían más conocimiento y experiencia, como un cazador hábil o un anciano sabio. Escuchar a estos líderes no era solo una cuestión de respeto, era una cuestión de supervivencia. Quienes seguían los consejos de líderes experimentados tenían más probabilidades de evitar peligros, encontrar comida y mantenerse a salvo. Con el tiempo, esta dependencia de las figuras de autoridad quedó grabada en el comportamiento de nuestros antepasados y eventualmente en nuestro cerebro. Según los psicólogos evolutivos, esta inclinación a obedecer la autoridad funcionaba como una herramienta de supervivencia. Los líderes guiaban a sus grupos hacia la seguridad y quienes los seguían tenían mayor probabilidad de prosperar y transmitir sus genes. Este rasgo evolutivo explica por qué el sesgo de autoridad sigue siendo tan fuerte en nosotros hoy día. Está profundamente arraigado a nuestro instinto de supervivencia. Avancemos hasta la actualidad. Ya no estamos cazando ni recolectando, pero seguimos confiando en líderes en nuestra vida diaria, ya sean CEOs, políticos o celebridades. Por ejemplo, piensa en la última vez que estuviste en un restaurante. Si no sabías qué pedir, es posible que le preguntaras al camarero por una recomendación y que confiaras en su sugerencia simplemente porque trabaja allí y sabe qué platos son los más populares. Del mismo modo, en el trabajo podrías confiar más en la opinión de un colega con más experiencia, aunque tengas dudas. Esto es el sesgo de autoridad en acción. Pero, ¿por qué este sesgo sigue siendo tan fuerte? La respuesta está en cómo funciona nuestro cerebro. El sesgo de autoridad nos ayuda a simplificar la toma de decisiones. Cuando nos encontramos ante una elección, es más fácil confiar en alguien que parece tener conocimiento sobre el tema que invertir tiempo y esfuerzo mental en analizar toda la información por nosotros mismos. Esto permite que nuestro cerebro funcione de manera más eficiente, especialmente en situaciones complejas o desconocidas. Las figuras de autoridad nos brindan una sensación de seguridad y reducen la incertidumbre, lo que hace que nos apoyemos en sus juicios. Esto se da principalmente en áreas donde no tenemos experiencia o donde hay mucho en juego, como decisiones médicas, legales, financieras. Pero el sesgo de autoridad no se limita a esos ámbitos. También influye en situaciones cotidianas como decidir qué ropa usar o en qué restaurante comer, basándonos en las recomendaciones de un influencer famoso o un crítico gastronómico. Un ejemplo de esto es el efecto de bata blanca en medicina. Los pacientes suelen sentirse más seguros cuando un médico con bata blanca les da un consejo, incluso si ese mismo consejo proviene de alguien sin esa vestimenta. La bata blanca actúa como un símbolo de autoridad, aumentando la probabilidad de que confiemos en las palabras del médico sin cuestionarlas. Este concepto, conocido como señales de autoridad, no se limita al médico. Un uniforme de policía, la toga de un juez o incluso un automóvil de lujo pueden actuar como símbolos de autoridad, influyendo en nuestra percepción y en cómo respondemos a quienes los portan. Las investigaciones muestran que estas señales de autoridad pueden influir en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones. Por ejemplo, las personas tendemos a respetar más las leyes de tráfico cuando vemos un coche de policía cerca. No solo por el miedo a que nos multen, sino porque el coche en sí mismo representa una figura de autoridad. Estas señales de autoridad generan respuestas automáticas en nuestro cerebro, basadas en los mismos mecanismos evolutivos que nos llevaban a seguir a los líderes en tiempos prehistóricos. Cuando vemos estas señales, tendemos a reaccionar antes de valorar la información, lo que nos lleva a confiar o a obedecer, basándonos únicamente en la autoridad percibida de la persona o del objeto. Sin embargo, aunque el sesgo de autoridad puede ser muy útil, también implica riesgos. El mismo instinto que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir puede hacernos vulnerables a la manipulación o a malas decisiones en la actualidad. Cuando confiamos demasiado en figuras de autoridad, podemos ignorar información importante o dejar de cuestionar sus decisiones. Los experimentos de Stanley Milgram en la década de 1960 demostraron hasta qué punto el sesgo de autoridad puede influirnos.
En estos estudios, los participantes obedecieron instrucciones de una figura de autoridad para aplicar lo que creían eran descargas eléctricas dolorosas a otras personas. Milgram reveló que muchas personas están dispuestas a obedecer la autoridad incluso cuando va en contra de sus principios morales. Por eso, aunque el sesgo de autoridad nos ha ayudado a sobrevivir y guiarnos, es importante ser conscientes de su influencia. Reconocer cuándo estamos delegando demasiado nuestra confianza en la autoridad nos permite tomar decisiones más informadas e independientes. En el próximo vídeo exploraremos el sesgo de autoridad en el entorno laboral, analizando casos reales y estrategias para identificar y contrarrestar su influencia. Acompáñanos en este viaje para entender cómo el sesgo de autoridad influye nuestras decisiones.